Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video estaré compartiendo con ustedes una fórmula muy simple pero efectiva de jabón líquido casero para lavadora que solo lleva 3 ingredientes. En el video de la semana pasada realizamos un jabón sólido con aceite reciclado. Y durante el día de hoy lo vamos a convertir en jabón líquido que también puede ser usado para el aseo del hogar en general. Es un jabón muy efectivo y sumamente económico, se los garantizo. Casi que me siento estafada por las compañías que venden jabón para la ropa. Pasemos entonces con el procedimiento. Para la realización de este jabón líquido necesitamos utilizar un jabón sólido hecho en casa. No nos sirve un jabón de tipo comercial, ya que estos tienen una formulación diferente a los jabones realizados en casa, ya sea con el proceso en frío o en caliente. Por esta razón, vamos a utilizar el jabón que realizamos la semana pasada, que en su formulación tiene un 50% de aceite de coco, que es un aceite utilizado por su alto poder de limpieza. Además, tiene un 2% de ácido cítrico que ayuda a eliminar la suciedad de diferentes superficies y es un elemento con capacidad de descalcificar, por lo que nos ayuda con el agua dura que existen en algunos lugares. Si no has visto el video de la realización de este jabón, les voy a dejar el link por aquí arriba y también debajo en la cajita de información. Vamos a comenzar rallando el jabón. De este vamos a necesitar 240 gramos. Aquí ya tengo los 240 gramos de jabón rallado. Los vamos a colocar en una olla. Le agregamos una taza de carbonato de sodio, mayormente conocido como washing soda. No debemos confundirlo con el bicarbonato de sodio. Son parecidos, pero su composición es diferente. Además de que el washing soda es mucho más fuerte contra la suciedad y penetra mejor en el tejido sin dañarlo. En caso de que en donde vives no encuentres carbonato de sodio, lo puedes realizar en casa fácilmente. Tomas una taza de bicarbonato de sodio, lo colocas en una bandeja para hornear y lo llevas al horno a 400 grados Fahrenheit por 1 hora, moviendo cada 15 o 20 minutos. Luego lo sacas del horno y lo dejas enfriar antes de usarlo. Bien, agregamos el carbonato de sodio y también 8 tazas de agua. Llevamos la olla a fuego medio y dejamos allí hasta que el jabón se haya disuelto completamente, moviendo de vez en cuando.
ya está completamente disuelto. Ahora retiramos del fuego y dejamos enfriar por completo. Una vez que haya enfriado, lo pasamos a otro recipiente. Quiero que puedan apreciar la consistencia de este jabón. Es absolutamente divino. Miren qué consistencia tiene. Ahora agregamos 20 gramos de fragancia, que también puede ser el aceite esencial de tu preferencia. Si le agregaste alguna fragancia al momento de hacer el jabón sólido, puedes obviar este paso. Deben tomar en cuenta que algunas fragancias y aceites esenciales hacen que el jabón se torne más líquido, por lo que les recomiendo que hagan una prueba primero antes de colocar la fragancia en todo el jabón. La fragancia ya está integrada. Podemos proceder a colocar en un envase. En cuanto a cómo utilizarlo, la medida es igual que cualquier otro jabón comercial. Podemos usar una de esas tazas que traen los jabones comerciales y con esto medimos de acuerdo a la cantidad de ropa o la suciedad que tenga. Si no tenemos de esas tazas, entonces podemos usar una taza de medir de las que se usan en repostería. Yo usualmente utilizo 1/4 de taza para una carga de ropa mediana o media taza si es más cantidad de ropa o está más sucia. Y bien amigos, espero que este video les haya sido de utilidad, que puedan realizarlo en casa y les funcione súper bien como me ha funcionado a mí. Y si te ha gustado el video, por favor me dejas tu like, compártelo y suscríbete para seguir trayéndote más videos como este. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.